Vamos a ver ahora un tema que es sumamente interesante, o sea, una explicación del tema que es sumamente interesante, que es el caso narrado por el doctor Hammer y al cual él le llamara las consecuencias del primer cigarrillo. Vamos a ver cuáles son las condiciones iniciales del evento que él narra en su obra, la misma obra que hasta ahora hemos citado, específicamente, si mal no recuerdo, está entre las páginas 337 a la 341 o 42. 337 a la 342. Ahora estaba observando aquí un papelito que tengo. Las consecuencias del primer cigarro es una forma muy peculiar en la cual Hammer describe un caso. Bueno, no voy a detenerme, voy a explicarlo para que vean qué cosa más interesante. Estoy seguro que después de esto van a querer leer el asunto en la obra que les he citado. La historia esta comienza con una fumada a escondidas. Esto ocurre alrededor del año 1970 y se produce en Francia meridional. Dos muchachos que tienen apenas 12 años de edad fuman a hurtadillas en una granja a pesar de la expresa prohibición del padre de uno de ellos de que no fumase. La prohibición, así habrá sido la prohibición y ustedes van a ver las consecuencias de ese primer cigarrillo. El caso es que los muchachos están fumando hurtadillas y se produce una broma desventurada. Es decir, la hermana de uno de ellos, del hijo del dueño de la granja, los descubre y amenaza en tono de broma realmente con decirle al padre de su hermano sobre el hecho. Sin reparar que era una broma, el aludido, impactado por aquella acusación y aquel peligro que se cernía sobre él, ahí tenemos el ejemplo básico de un DHS vivido en soledad de una manera dramática, pero lo único que atina el muchacho, vivirlo de una manera tan tomado a contrapié, fumando tranquilamente, lo único que atina el muchacho es decirle a su amigo: si mi hermana me delata, me ahorco. Bueno, lo singular del hecho es el dramático desenlace. La hermana no lo delata. Realmente la amenaza no se hizo efectiva. Sin embargo, presa del pánico, en el medio de una simpaticotonía brutal a esa edad, con el miedo a una represalia por parte del padre, que le había justamente, expresamente le había dicho que no lo quería ver fumando, ese muchacho se ahorca en la bañera de su casa. Aquí no estamos hablando de el que se ahorcó. Lo espectacular es qué pasó con el muchacho que quedó vivo en este evento tan tremendo. Este muchacho se llama Jean. Y vamos a indicar esto como la llamada odisea del sobreviviente. El muchacho sufre varios DHS y estos son, en primer lugar, un conflicto de pérdida, la pérdida de su amigo, de su gran amigo. Después vamos a discutir algunos temas de qué significa perder un amigo a los 12 años de edad. De ese tema voy a referirme con relativo detenimiento, que no es lo mismo que perderlo en otro momento de la vida. En primer lugar, el conflicto de pérdida que la vive Jean, el muchacho que sobrevive a toda esta situación tan terrible, es diestro, vive la pérdida de su amigo y despliega, como era de esperar, un carcinoma del parénquima del testículo derecho. En el caso de un conflicto que afecte los testículos, estamos en presencia de un programa ante la pérdida, en el cual el organismo despliega los mecanismos biológicos para sobrevivir de la especie, y esto garantizaría la búsqueda de un sustituto para su amigo perdido. Esto, que parece un poco hasta raro, en la práctica, en la vida, en la naturaleza ocurre con una frecuencia impresionante. Y no es difícil de encontrar que se produzcan problemas testiculares, tumorales testiculares, cuando una persona pierde a un amigo, a un hijo, y esto responde justamente, en función de esto responde la mayoría de las veces, en función del sector corporal. Sabemos que hay dos testículos, responde el sector corporal que corresponde con lo que significa cada parte, sea diestro, sea zurda,
la persona que sufre el evento. Hay una parte del tema este de los testículos que se refiere a un sector corporal que no está inducido por la lateralidad directamente. Pero no lo voy a tocar porque lo voy a dejar para cuando expliquemos los temas de las capas germinales. Así que el conflicto de pérdida se presenta así. La ocurrencia de este conflicto en la fase de conflicto activo, simpático-tónica, hay un incremento en la producción de células germinales, las reproductoras, que en la fase reparadora, vagotónica, es caseificada, es destruida con ayuda de bacterias tuberculosas. Aclaremos que si no hay solución al conflicto o si su solución dura demasiado tiempo, el testículo empieza a atrofiarse. Se disminuye progresivamente la producción de testosterona y obviamente hay una feminización de la persona que ha sufrido el proceso. Supondrán que cuando el testículo sufre esta dramática y progresiva necrosis, el proceso se torna prácticamente irreversible. Ahí vemos un caso de, por ejemplo, cómo se produce ese dramático deterioro cuando no hay una solución viable. Pues bien, el segundo conflicto que vive Jean es un conflicto de amenaza territorial. Para comprender mejor vamos a recordar que los bronquios son una suerte de ramificación que se extiende desde dentro de los pulmones, conectando con las vías de ventilación que están hacia afuera. Se continúa con la laringe y la cavidad bucal que se abre al exterior por medio de las fosas nasales también, las narinas, ¿no? Digo, la cavidad nasal. De esta manera, el evento físico puede suceder en la parte interior del pulmón, pero en particular en la ramificación del bronquio que está en el interior del pulmón. Y la amenaza de territorio que afecta a las células de la mucosa bronquial se manifestaría físicamente como formación de úlceras, pérdida de tejido. Después, si ustedes se remiten a los criterios de la primera ley biológica, pueden entender por qué en el primer caso, que estamos hablando del testículo, se habla de un carcinoma, mientras que acá estamos hablando de una úlcera. Eso está esbozado, pero lo vamos a estudiar con detenimiento posteriormente cuando hablemos de las capas germinales a partir de la tercera ley biológica. Así que no se preocupen demasiado de momento, pero le queda esta información como condición previa informática. Sí, cuando hay amenaza en el territorio, la que se afecta son las células de la mucosa bronquial y estas úlceras, esta pérdida de tejido en la parte de la pared interior del bronquio, esa mucosa, propicia incrementar la capacidad de reconocimiento, olor, rastro del rival. En este caso, la rivalidad proviene de las personas que le rodean y expresa un lastimoso proceso de sentirse amenazado por todos lados, familiares, vecinos, etc. El proceso en particular se produce en el sector del bronquio que integra, en este caso en Sheehan, que integra la estructura del pulmón izquierdo. No olvidemos que este muchacho, cuando muere su amigo y los eventos se conocen, evidentemente en un pequeño pueblo, empezó a ser observado por todos y sentía una suerte de amenaza cada vez que alguna persona lo observaba y un poco que se sentía culpable y emplazado por la muerte de su amigo. Esta sensación de amenaza por familiares, vecinos, despliega estas úlceras en la fase de conflicto activo y el cuerpo, para resolver después, simplemente tiene que rellenar esas úlceras. Este proceso que afectó en particular el lóbulo superior del bronquio izquierdo no fue el único. O sea, no solo tenemos el conflicto de pérdida y el conflicto de amenaza territorial, sino que también se produce un conflicto de autodesvalorización. Imagínense ustedes en qué situación entró ese muchachito de apenas 12 años tras la decisión desventurada que tomara su amigo. De hecho, la desventurada decisión de su amigo de ahorcamiento, de suicidio, ya de por sí nos trae a un tema, pero lo voy a dejar para después, que es el tema de la constelación suicida. Pero no quiero complicar la cosa, porque estoy hablando de Sheehan, no estoy hablando del muchacho. O sea, me quiero enfocar en Sheehan, no en el muchacho que desafortunadamente tomó la dramática decisión de quitarse la vida. Pues bien, el conflicto de valorización es súper preocupante. De hecho, este es el conflicto que lleva al muchacho, años después, a ser consultado por el doctor Hammer. Pues bien, este proceso de valorización muestra la incapacidad que tenía el muchacho a esa edad, en esa condición, o por lo menos el impacto brutal que recibió, que le impidió afrontar la dramática situación que se ve envuelto cuando el amigo toma aquella decisión de suicidio.
Aquí se ven afectadas las vértebras cervicales y las dorsales o torácicas. Consideremos el impacto sufrido como que afecta esas dos regiones de la columna vertebral, según la connotación que le diera el muchacho. Por ejemplo, las vértebras cervicales, cuando se afectan, aluden a una ofensa al intelecto, a saber, sentirse tonto, incapaz. Expresan la percepción de un accionar, o sea, la percepción del accionar de los que le rodean como un insulto contra sus ideas, pensamientos, opiniones propias. El muchacho vive dramáticamente en sus vértebras cervicales un conflicto de desvalorización por sentirse incapaz ante la situación que vivió y sobre todo por ser considerado como que todos los que le rodeaban de una manera u otra ponían en tela de juicio sus puntos de vista, sus criterios. Fue dramático realmente lo que vivió el muchacho. Pero las vértebras dorsales o torácicas, cuando se afectan, no se refieren a ese tema. Se refieren a una percepción de sentirse sin libertad, dominado. Recordemos lo que le comentaba de la mirada inquisitiva de los vecinos, la mirada inquisitiva de la gente del poblado, de sus familiares, que él percibía desde su ángulo de vivir en medio de una fase de conflicto activo conflictiva, porque aquí estamos viendo todos los conflictos que vive el muchacho de un momento con aquel impacto tremendo. Porque a veces pensamos que un solo conflicto, pueden sucederse varios conflictos, según el dramatismo y la manera en que la persona visualice o perciba la agresión, entre comillas, que vive del entorno, del ambiente. Pues bien, cuando se aluden o cuando se afectan estas aludidas vértebras dorsales o torácicas, hay una percepción de sentirse dominado, sin libertad. Este conflicto muestra la sensación de que también, en ocasiones, de que algo no anda bien con el tórax. Pero esto ocurre mayormente cuando la persona ha sido sometida a operaciones del corazón o de pulmón. Hago esta observación que no es la que debió suceder en Jean, pero que no quiere decir que solo la primera parte, esta de sentirse sin libertad, dominado, es la que genera el conflicto de autodesvalorización en las vértebras dorsales o torácicas. También puede ocurrir cuando la persona siente, de alguna manera, que algo no anda bien con el tórax. Hay un cuarto conflicto, un cuarto DHS que presumiblemente, comenta el doctor Hammer, debió haber ocurrido al unísono con los tres anteriores. Este es un conflicto muy peculiar y muy dramático. Para esta denominación tendríamos que ver, es el conflicto de separación brutal, tendríamos que ver, Hammer le añade al término conflicto de separación brutal el calificativo de repugnante. Se caracteriza porque afecta a ciertas regiones de la piel y el muchacho despliega a la vez un vitiligo. El vitiligo son esas manchas blancas por decoloración, despigmentación que se producen en ciertos sectores de la piel y son la expresión de una afección que daña a los llamados melanocitos. Los melanocitos son las células que producen el color o la pigmentación de la piel. Y esta despigmentación selectiva se produce cuando se forman úlceras en la capa inferior de la epidermis y allí es donde están las células melanóforas, productoras del pigmento que da color a nuestra piel y que tiene sentido biológico de tratar de sentir mejor a la persona perdida. Justamente cuando ocurre este conflicto brutal de separación repugnante, o sea que se repugna, pues aparece esa enfermedad, el vitiligo. El vitiligo no duele, pero el impacto social, el impacto físico de la presencia de esas manchas en la piel suele ser sumamente agresivo para muchas personas. Esta despigmentación se produce, como les decía, por la ulceración de esta parte de la epidermis y va a aumentar la superficie de contacto de la piel. La piel es el órgano de intercambio hacia el exterior. Y en este caso que ponemos se manifestó en el cuello, peculiarmente, no olvidemos que su amigo se ahorcó. Y se ahorcó por el cuello. Y en las muñecas, el accionar. Bueno, pues no olvidemos también que este vitiligo aparece por
o sea, vuelvo a reiterar que aparece por un conflicto de separación brutal, desagradable, repugnante respecto de un ser amado. También ocurre muchas veces respecto a una persona respetada. ¿Cuál es la situación de los programas biológicos? Que es donde quiero detenerme por el sumo interés que tiene este ejemplo que estamos poniendo. Voy a empezar primeramente por uno de los aspectos más interesantes y sobre todo controvertidos que sufre Jean tras el ahorcamiento de su amigo. Y este primero es el tema relativo al balance hormonal prepúber, la llamada homofilia de la etapa homoerótica. Para entender esto, o sea, para entender el comportamiento de Jean, se supone que hagamos una breve descripción de la peculiaridad del balance hormonal de un muchacho de 12 años y las consecuencias de sufrir varios conflictos activos de gran intensidad en ese momento. Primero que todo, entre la edad de 10 a 15 años es normal que aparezca una etapa en la cual se produce de una manera adaptativa una especie de tabla hormonal, en que el individuo se ve orientado hacia la protección del grupo etario. Etario se refiere, o franja etaria, se refiere a la edad, los grupos de edad similar. Lo que componen, y estoy hablando de 10 a 15 años en este caso en particular, los que componen este grupo social tienen edades similares y son protegidos de su entorno frente a la competencia, en este caso de los muchachos de 10 a 15 años, de los mayores en relación con los eventos asociados con la sexualidad. Entendamos, un niño entre 10 y 15 años que está en una etapa de despliegue de su potencial de características sexuales, evidentemente puede ser fácilmente blanco de acción de los mayores, un poco mayores, que lo pueden llegar a considerar como competidores sexuales. La naturaleza se las ha agenciado tanto en la vida silvestre, la vida salvaje como le llamamos, como en la vida social, para acercar y agrupar a los muchachos de estas edades. Estos son los llamados amigos que nunca olvidaré. Estos están dados justamente por esta etapa, esta franja etaria, en el cual lo interesante es que se produce una tabla hormonal. Ahí hay una tendencia homofílica. Y atención a esto, mucha atención a esto para que no haya confusión con el uso de esta terminología que se ha hecho por parte de determinados grupos sociales. Vamos a ir por partes. Digo primero el tema y después explico el detalle. En esta etapa, para protegerlo, repito, de la competencia, de los competidores más fuertes, ya sexualmente, más maduros, aparece una tendencia homofílica en la que hay un acentuado acercamiento que genera la condición de amigos o amigas inseparables. Eso es lo que se vive en este periodo. Ahí es donde los varones hacen pactos de sangre y cosas por el estilo. Y esto pues hace que se nucleen los componentes del mismo sexo. Esta etapa es llamada también como homoerótica. Voy a detenerme un poquito en el término de carácter homofílico y homoerótico. Es importante tener en cuenta que la palabra homofilia significa amor o afinidad, de ahí filia, por los iguales, homo, igual. Esta es la palabra que alude a esa tendencia a relacionarse con personas de la misma condición y que en el caso que nos ocupa se refiere a aquellas personas del mismo grupo de edad, que en este caso, mismo grupo etario, que en este caso está indicado de 10 a 15 años y que comparten un patrón hormonal similar. O sea, estamos un poco que circunscribiendo el término de homofilia a el detalle específico de este proceso que ocurre por acercamiento con los muchachos de la misma edad, porque comparten todos un patrón hormonal similar. Después se van desgajando a medida que van rompiéndose esta tabla hormonal en cada uno de ellos y se van significando los valores de la aparición de las características sexuales secundarias. Mientras este proceso va ocurriendo, se van desgajando del grupo y los muchachos se van separando de estos jóvenes, como le llaman ya cuando se van aislando de este pequeño grupo que en un momento fue una especie de tabla de salvación ante la posible agresión de los competidores ya más maduros. Esta palabra, este término, homofilia, fue acuñado en 1924 por un psicoanalista alemán llamado Karl Günther Heinsohn. Él nace en el 1899 y muere en 1934, 10 años después de haber acuñado la palabra. Pero sin embargo, como ha sido muy empleado por parte de diversos movimientos sociales con el sentido de homosexualidad, que no es homosexualidad,
Homofilia es una cosa y homosexualidad es otra, aunque en la homosexualidad haya tendencias homofílicas. Ha condicionado prácticas sociales de tratamiento pedagógico que son bastante cuestionables. Yo he visto en Suecia, comúnmente, y me imagino que los estudiantes que de allá lo son también lo han vivido, cómo se ha producido una apreciación indebida de este comportamiento prepúber, adolescente y adolescente, hacia una suerte de homosexualidad abierta, condicionada por procederes educacionales que se muestran claramente inducidos por designios gubernamentales. Es curioso, en Suecia es muy común que este proceso, la homofilia, sea confundido por manejos turbios y equivocados manejos pedagógicos y reconducidos los niños a una homosexualidad abierta, integrándolos a una especie de nuevo prototipo conceptual social en el cual, como somos iguales y todos tenemos derechos, pues simplemente como tú eres homofílico y esta homofilia se ha demorado un poquito más que los otros amigos que forman parte de tu grupo, ya tú eres homosexual. Y de aquí viene todo un adiestramiento para convertir en un homosexual activo al muchacho y que pueda, de alguna manera, entre comillas, sobrevivir cuando realmente socialmente, cuando realmente lo único que se ha hecho es hundirlo en un ámbito al cual el muchacho no pertenece. Lo único que ha hecho el muchacho simplemente es demorar su tabla hormonal un poquito más que de lo esperado. Y ya van esos grupos, digamos, condicionadores de respuestas sociales a transformar una homofilia en una homosexualidad. Esto no es todo raro, del todo raro, porque es que se confunde homofilia con homosexualidad. Pero quiero aclarar, la homofilia entre 10 y 15 años es una etapa de tabla hormonal de defensa ante los que ya han madurado. Si la sociedad los convierte en homosexuales justamente a partir del comportamiento pedagógico impropio de determinadas orientaciones escolares, eso es otra cosa. Pero no confundir, porque esta etapa o este proceso en el cual la persona no ha superado, no ha pasado esta etapa homoerótica, no tiene por qué ser reconducido de esa manera tan brutal. La intolerancia de los autocalificados como tolerantes, yo me imagino que se verá afectada por esta explicación. De hecho, les confieso que esta descansa sobre la base de múltiples observaciones que he realizado a personas homo y heterosexuales que he tratado a lo largo de mi trabajo como consultor de salud. Además, si se observa con cuidado, esto no tiene nada que ver con las inclinaciones sociales de defensa o ataque a la homosexualidad. Yo estoy hablando de la homofilia reconducida. La homofilia y el hemorotismo puberales son formas de comportamiento en una etapa en que estamos obligados a entender, quiérase o no, para no caer en extremos censurables de redirección forzada de estas conductas. Con esto creo haber aclarado mi punto de vista personal, que no necesariamente tiene que ser compartido por los propios estudiantes, pero al menos los dejo para que evalúen un poquito esta interesante condición, porque la homofilia y el homoerotismo son parte componente de nuestra existencia y no, bajo ningún concepto, quieren decir o quieren referir homosexualidad. Si me preguntasen sobre el tema de opiniones respecto a la homosexualidad, ya les dejaré para el segundo curso una charla sobre la homosexualidad. Hoy día he terminado con la parte relativa a la homofilia. Volviendo al caso del joven Chen, esta extrema situación a que se vio sometido en la etapa citada desencadenó una suerte de bombardeo de situaciones dramáticas conflictivas. Y esto puso a prueba su precario equilibrio. Imagínense ustedes, con una tabla hormonal, en un equilibrio justamente haciéndose de saltimbanqui con sus patrones hormonales a la espera de su madurez, aparece un bombardeo de conflictos activos impresionante. Este muchacho sufrió todo esto y a partir de allí aparece entonces una situación tan extrema que desencadena lo que se ha llamado la primera constelación esquizofrénica de Chen. Es decir, ya yo comenté recién que una constelación esquizofrénica se produce cuando son afectados ambos hemisferios cerebrales. El bombardeo, vuelvo a usar la palabra que lo he usado varias veces ya, de DHS sobre su cerebro y el patrón de equilibrio precario en que se había sometido hace que
ambos hemisferios sean afectados. Ante esta situación, ante una situación que ponía su vida ya en peligro de desaparición, el organismo recurre a la salvadora tabla de la constelación esquizofrénica. Es decir, te salvo a toda costa. Y este te salvo a toda costa funciona porque la constelación esquizofrénica, cuando aparece, detiene la acumulación de masa conflictual. Pero bien, esto no quiere decir que si bien es una solución, no quiere decir que es la solución por antonomasia, porque observemos que cuando hay constelación esquizofrénica empiezan a aparecer otros problemas. Les pongo el ejemplo. Esta temática se produce en el caso de Jen, justamente le comentaba, porque es blanco de varios conflictos. Y esta solución de supervivencia, al menos momentáneamente, resuelve el impacto brutal a través de una modificación psíquica. Esta modificación del entorno mental se puede resolver en una dirección más pasiva o femenina. Entendamos, en este caso estamos refiriéndonos al conocimiento de que nuestra corteza cerebral tiene un sector masculino y un sector femenino. No hay que ser varón o hembra para responder de manera masculina o femenina ante un impacto de este tipo, de una esquizofrenia. Simplemente, si se responde más acentuadamente el impacto sobre el sector femenino del individuo, pues simplemente la constelación esquizofrénica es depresiva, no importa que sea varón o hembra. Si se responde con una manía, entonces que es más activa, obviamente la respuesta es con el sector masculino. Pero recordemos que ambos hemisferios están afectados y lo que se está produciendo es una especie de movimiento, de desplazamiento de balance de una hacia una tendencia más activa o masculina, manías, o una tendencia más femenina o pasiva, depresión, y por eso hablamos de manías o de constelaciones maníaco-depresivas. Pero bueno, eso lo dejaremos para su conferencia. ¿Qué pasa? Que este desplazamiento entre ambas afecta al muchacho, pero como una vía de solución, porque estaba justamente sumamente agredido por tal cantidad de conflictos biológicos. Y, entre otras razones, la ventaja adaptativa que trae con ese proceso constelar es que al no haber incremento de la masa conflictiva, tampoco hay una gran importancia de esa masa conflictiva. Lógicamente, eso se ceba con una especie de congelamiento de la masa conflictual y un trastorno sustancial de la personalidad. Narra el doctor Hammer que las personas del círculo social de Jean observaron que el muchacho estaba extrañamente cambiado. Sí, pensemos esto entre comillas, ¿no? Y lo achacaron a lo que le había sucedido a su amigo. Lo encontraban comprensible, pero realmente ni los doctores que la atendieron, nadie se detuvo a evaluar la razón de la profunda depresión que vivió el muchacho, porque su primera constelación esquizofrénica la vivió con una tendencia depresiva, o sea, con la dirección de la balanza hacia el ámbito femenino del sector de la corteza cerebral. Pues bien, a raíz de todos estos conflictos vividos, el muchacho se ve inmerso en una serie de cambios de supervivencia que lo llevaron a prácticamente ser completamente desconocido para los demás. Esa es la condición de extrañamente cambiado que se le dio al niño. Digo al niño, estamos hablando de un muchacho alrededor de los 12 años en adelante. Este aspecto, que es sumamente interesante e ilustrativo, mantenía la simpaticotonía permanente, y entonces evidentemente si hay simpaticotonía, a pesar de que no hay aumento de la masa conflictual, menos mal que no hay aumento de la masa conflictual gracias a la constelación esquizofrénica, el muchacho estaba bajo tensión constante, el estrés preconflictolítico, o sea, el estrés de la fase de conflicto activo, y se caracterizaba por pesadillas constantes que las asociaba con su amigo fallecido. Se veía a él mismo yendo al cementerio, se veía a sí mismo en las pesadillas, adelgazando brutalmente, sus manos estaban constantemente frías. Todo un año vivió el joven ese tormento y no falleció gracias al papel protector de la depresión que se generó por la constelación esquizofrénica. A veces, detener un proceso depresivo puede ser peor que mantenerlo hasta que las condiciones sean más propicias. Pero ese es otro tema. A la par que el conflicto,
se va desapareciendo y se va debilitando paulatinamente. La constelación esquizofrénica va protegiendo de la pérdida de la vida a la persona. Simplemente, esta fue indudablemente una solución magistral de la naturaleza como recurso para sobrevivir. De otra manera, no sé cómo el muchacho, de otra manera simplemente no habría sobrevivido. Vamos a ver ahora la solución al conflicto de desvalorización, porque se las trae. Mientras ocurría el debilitamiento del panorama conflictual, producto de esa situación de la aparición de la primera constelación esquizofrénica, el muchacho resuelve el conflicto de desvalorización de sí mismo. La manera ciega en que la medicina convencional evalúa los procesos biológicos llamándolos enfermedades y su frenético afán de quitar los síntomas a toda costa se cebó con el muchacho, como vamos a ver a continuación. Cuando aparece la solución al conflicto citado, o sea, el conflicto de desvalorización, recuerden que había ocurrido en vértebras cervicales y en vértebras torácicas, no sé si lo recuerdan. La solución del conflicto en las vértebras cervicales, en particular C1, cervical 1, y desde C4 hasta C6, que fueron el blanco del impacto de desvalorización intelectual, empezaron a repararse. Y esto condujo a una descalcificación previa, o sea, en la fase conflicto activo, ocurre la situación de crisis, se procede entonces a una descalcificación de la estructura. ¿Para qué? Para repararla y hacerla más fuerte, porque es la que mostró la debilidad, y es el mecanismo corporal. Tengo que descalcificar para poder crear un callo óseo, una estructura resistente allí donde las uniones no soportaron el impacto de los momentos vividos. Recordemos que su amigo, vuelvo de nuevo, se ahorcó por el cuello. Y es decir, el organismo descalcifica para después formar una estructura más resistente. Por parte de las vértebras dorsales o torácicas, recordemos que también se vieron afectadas por el conflicto de desvalorización, tras la osteolisis, es decir, la destrucción por descalcificación, cuando entran en reparación por recalcificación en presencia del obligado proceso de leucemia concomitante, o sea, ya esto lo vimos en una charla anterior, que siempre que hay el mal llamado cáncer de la sangre, no es más que un proceso que acompaña la etapa de recuperación de un conflicto grave que afecta al tejido óseo. El proceso leucémico concomitante a su vez con la anemia que caracteriza, la tremenda anemia que caracteriza la etapa de reparación. Para tirar en la cama mientras se repara, es la única forma. En la naturaleza, pues simplemente el animal no tiene un terapeuta, un psicoterapeuta que le diga, mira que esto es muy bueno. No, simplemente la naturaleza lo tira en un rincón hasta que se repara el tejido. Y el animal no se mueve. Allí hace una especie de ayuno obligatorio, un ayuno terapéutico. Pues bien, yo no me puedo detener aquí en el proceso de cómo ocurre la solución, pero el caso es que el proceso condujo a un torcimiento de la columna que desembocó en una escoliosis. Yo no voy a detenerme en la escoliosis porque sería tema para un segundo curso y lo tengo pensado de esta manera. Así que lo tengo anotado para tratar cómo aparecen las escoliosis ya en el segundo curso cuando me refiera a impactos biológicos de desvalorización que se refieran a la columna vertebral. Pues bien, estos eventos asociados con la leucemia y la reparación ósea, 3 años después, fueron llevados a una fallida intervención quirúrgica de la columna vertebral, y cuando termina la operación de la columna le comunican al muchacho que se había producido una fractura de la vértebra cervical. Imaginemos cómo debió sentirse ese muchacho al asociar su estado con su amigo, porque es que es justamente en las vértebras cervicales donde se produce la presión de la cuerda para el ahorcamiento. Bueno, pues esto lo que hizo fue avivar impresionantemente la situación dramática que estaba viviendo el muchacho. Todo estaba preparado para que aparecieran nuevas situaciones añadidas a las ya existentes, como vamos a ver en el apartado que ahora les pongo aquí. 2 nuevos conflictos biológicos. Primero, un conflicto de la corteza cerebral motora que generó tetraplegia, o sea, parálisis de los 4 miembros. Imagínense ustedes. Y un segundo conflicto de la corteza cerebral sensorial con dolor en los ganglios nerviosos. Me detengo aquí porque es importante tenerlo en cuenta. Aquí estamos hablando de un conflicto sumamente interesante y se refiere a la corteza cerebral. Cuando estudiemos la corteza cerebral, ya un poco más adelante, vamos a ver
que al final del lóbulo frontal, el lóbulo este que marca, está en la posición posterior al hueso de la frente, el lóbulo frontal, el final de este lóbulo, donde él hace contacto con el lóbulo temporal, allí, un pedacito antes de llegar al lóbulo temporal, ese sector pequeño que hay allí localizado es la corteza cerebral motora. Y la corteza sensorial está metida en el lóbulo temporal posterior a este sector motor. Lo interesante del hecho es que los músculos sufren un impacto generalmente doble. Tanto la motilidad, es decir, movimiento por afección de la corteza motora, como la sensibilidad por alteración de la corteza sensorial. Este conflicto, estos dos nuevos conflictos biológicos, los voy a conversar un poquito porque la situación exige una detallada explicación. Y creo que es importante porque estoy prácticamente dándole las pautas para que comprendan cómo ocurren las parálisis en los seres humanos. Bien, empecemos con que el conflicto de no poder huir o no poder seguir adelante, de sentirse atrapado, es el que genera la parálisis de las piernas. Y el hecho de no poder sujetarse o rechazar, o sea, no retener o rechazar, en este caso estamos hablando, obviamente, en el caso de este muchacho, al amigo, que no es rechazar en este caso, sería como sujetarlo, retenerlo a su lado, generó parálisis de los brazos. De esta manera aparece la tetraplegia, es decir, la parálisis de los 4 miembros que se puede presentar a mayor o menor grado. Y aquí quiero incorporar un fragmento de un mensaje que recientemente intercambié con los familiares de una paciente donde hice uso de un ejemplo ilustrativo de la parálisis por inmovilización que tomé de un ejemplo muy conocido y sugerente. Les voy a pasar a leer parte del mensaje que me interesa compartir. Dice así: te ponía poco antes el ejemplo de una respuesta animal. No olvides que somos humanos, pero nuestro cuerpo no deja de responder como lo hace un animal en la naturaleza. Ahora voy a darle cuerpo al ejemplo para poder entender la situación de la señora X con mayor claridad. Para este fin me valdré de un caso descrito por el doctor Peter Levine, que ilustra una situación análoga a la que puede suceder en la vida cotidiana de manera muy frecuente. Este es el caso de un joven impala. El impala es un tipo de antílope muy cercano a la familia de las gacelas. El animal está pastando tranquilamente y de improviso se ve atacado por un leopardo. No tiene tiempo a escapar, puesto que su depredador, el leopardo, estaba tan cerca y fue muy rápido, mucho más rápido que él. Cuando la fiera se abalanza sobre él, el impala queda como paralizado. Atención a esto. Queda como paralizado y como que no le responden las patas. Cae al suelo. Lo singular es que en este momento se desplegó un programa biológico de supervivencia que le hizo quedarse inmóvil. La inmovilidad es una especie de reflejo de estrategia de supervivencia de última instancia, que se ha denominado como reflejo de hacerse el muerto. Capturada su presa, que supone que ella puede comerse, el leopardo la arrastra hasta su guarida para comerlo con tranquilidad y no ser observado ni retado por otros depredadores. El impala realmente no está herido de gravedad, simplemente está biológicamente apto para encontrar la solución de último momento. Si el leopardo se descuida, el impala se aprovechará de esa oportunidad para salir de su inmovilidad, que no es fingida, entendamos, no se está haciendo el muerto, no es que biológicamente está condicionado para hacerse el muerto. Esto lo paralizó, cayó al piso y cuando inmediatamente el leopardo se descuida, el impala se para y sale a toda velocidad y logra escapar. Muchas veces, la mayoría de las veces que ocurre, se logra justamente gracias a ese proceso final, último de supervivencia, porque no quedaba otra opción. El animal se sacude inmediatamente, sacude todo su cuerpo para quitarse los residuos biológicos de la parálisis, que realmente los hay. Y mientras más, imagínense la parálisis del animal desde que lo ataca el leopardo hasta el momento en que huye, que es apenas, muchas veces solo unos minutos, a una parálisis que lleve meses, días, meses, años. Evidentemente hay residuos biológicos que hay que liberarse. Pues bien, se da una sacudida, se quitan los residuos biológicos, que realmente es el tema de la inmovilidad, y a partir de allí, pues el animal logra escapar de las fauces de su depredador. Todavía tiene que esperar, sigo leyendo en este momento, todavía tiene que esperar una crisis para dejar libre el centro cerebral que le mantuvo inmovilizado para salvarlo. Esta crisis es de tipo epiléptica y el animal entonces puede retornar a la vida normal.
Si un observador externo se fija bien, se dará cuenta que el animal orinará poco más de lo común y volverá a ser el mismo animal veloz y erguido como lo fue antes de la situación estresante. Es algo sorprendente que nunca deja de ser extraordinario, a pesar de ser tan común en la realidad de la vida salvaje. Comento, parece esto un cuento de Disney, pero ocurre con demasiada frecuencia en la naturaleza y está tan bien documentado en obras científicas de este tipo como para darnos cuenta que realmente es un hecho común y real. Simplemente el proceso es un proceso biológico de inmovilización. Sacarlo de la inmovilización trae consigo romper el conflicto biológico que lo desencadenó. En el caso del impala fue la amenaza de la muerte por el depredador. Imaginarán el miedo que tendrá un antílope cuando se ve derribado por un leopardo. Yo creo que eso no hace falta ni comentar. El segundo conflicto a que yo hacía referencia es el conflicto de la corteza cerebral sensorial. Este lleva consigo dolor en los ganglios nerviosos, es decir, a eso anterior que se le produjo por parálisis, con una tetraplegia casi completa, el muchacho prácticamente solo podía mover un brazo, como vamos a ver más adelante, y un poco, a eso se le suma un conflicto de la corteza sensorial, pero en el sector sensorial, recordemos que el anterior era de tipo motor, esta nueva situación se expresa entonces como el deseo de no ser tocado. Es un conflicto de dolor y se manifiesta con una extrema sensibilidad de las extremidades nerviosas en todo el organismo. Esos son los llamados nódulos de Recklinghausen. Bien, el muchacho entonces tiene una parálisis y adicionalmente, por esta complicación de estos dos procesos sensomotores, tanto sensorial como motor, pues entonces se le produce también adicionalmente un dolor exacerbado al contacto por parte de otra persona. ¿Qué pasa entonces? Que viene entonces la segunda. Fíjense cuántas cosas hace la naturaleza para salvar a la persona. Viene la segunda constelación esquizofrénica. Esta segunda, indudablemente ya, en esta segunda ya el muchacho no daba más de sí. La naturaleza había puesto a prueba todas sus posibilidades de supervivencia y desafortunadamente no había comprensión de procesos por parte de las autoridades en materia de salud. Y los familiares, imagínense usted. La alternativa que le quedó al organismo fue la de entrar en delirio y el muchacho quedó despersonalizado. La mirada perdida en el techo, yacía incapaz de encontrar una salida en su lamentable estado. La imagen de su amigo ahorcado le aparecía en medio del delirio a la par que se sentía él que estaba debajo de... que él sentía agua debajo de él. Es claro, su amigo se había ahorcado en la bañera. ¿Pero qué pasó? Que tenía que faltar. Este es el estado que se generó en la segunda constelación para que no se siguiera acumulando ante esta amenaza que se sumó de la corteza cerebral motora con tetraplegia y la afección de dolor en los ganglios nerviosos por el conflicto que afectó la corteza cerebral sensorial. Pues bien, esta segunda constelación esquizofrénica que vino a salvar en último momento al muchacho, pues simplemente dio pie a que llegase, afortunadamente, en el medio de toda esta situación terrible, la comprensión del proceso. Vamos a ver cómo se manifestó este enfoque realmente revelador. Toda la reconstrucción de lo que hemos hecho hasta ahora la hizo el doctor James a partir de imágenes de tomografías axiales computarizadas y, bueno, de la información de los familiares que permitieron reconstruir la historia que les he hecho hasta ahora. Este evento, recuerden que yo les había dicho en un principio, ocurrió alrededor del año 1970. En el año 1986, es decir, 16 años después, el muchacho es llevado al doctor Hammer. Cuando el doctor Hammer lo ve, lo que encuentra es esto que le hemos descrito hasta la segunda constelación esquizofrénica. Es un muchacho con delirio, un muchacho en una situación horrible, que sentía el agua debajo de él como cuando su amigo se ahorcó, que había acumulado en sí no más masa conflictual gracias a la combinación de constelaciones esquizofrénicas que aparecían generando estados de estupor, una situación, un cambio de personalidad dramático, pero que le mantuvieron la vida. Miren ustedes, que le mantuvieron la vida y en el medio de esos largas casi dos décadas de sufrimiento, dolor e incertidumbre, cuando el doctor Hammer llega a verle en mayo de 1986, declara él que lo encontró prácticamente inválido, con un movimiento apenas funcional del brazo derecho. Recuerden que el niño estaba en tetraplegia.
Nadie había tenido cuidado de sentarse con él y compartir la situación que estaba confrontando. Porque primero la familia evitaba hablar del evento doloroso mientras se tejía, sin que pudieran darse cuenta, un cerrado círculo alrededor del niño del que no había, aparentemente, escapatoria alguna. Al menos, eso es lo que parecía. La conversación, por primera vez, versó sobre las emociones, sentimientos y los sueños recurrentes que estaba sufriendo aquel niño detenido en el pasado, a 16 años de distancia en este lamentable estado. Declara Hammer, y estas son sus palabras textuales, como tirado de mala manera en la silla de ruedas. La simpatictonía lo tenía completamente agravado. Las manos estaban heladas, la delgadez era extrema. Y después de largas horas de ameno acercamiento y pudiendo lograr un encuentro emocional constructivo, se produjo entonces la dramática descarga emocional que sacó a la luz la pena largamente contenida. Entre sollozos y un llanto después desenfrenado, el niño declara todo el dolor y el sufrimiento que había vivido durante esos largos 16 años, en que nadie tuvo el cuidado de pensar que su cerebro estaba buscando una solución desenfrenada para evitar que el muchacho muriera ante los impactos brutales a que estaba siendo sometido, por los conflictos que estaba viviendo, por su incapacidad. Fue tomado en una edad, recordemos, fue tomado en esa etapa homofílica y homoerótica, y la sensibilidad extrema en que estaba, pues, fue la que provocó todos esos eventos tan horribles. Pues bien, en primer lugar, está la leccionadora y reconfortante conversación que sostuviese con el doctor Hammer, donde el muchacho descarga por fin su patrón emocional, logra hacer su descarga emocional, y empiezan a aparecer, obviamente, los signos de recuperación. Después de aquella primera entrevista, las manos gélidas del niño comenzaron a recuperar, bueno, ya un muchacho, comenzaron a recuperar un poco de la temperatura, y tras meses de cuidadoso tratamiento tendiente a drenar el enema cerebral, porque imagínense ustedes, había un enema cerebral impresionante en la fase sudativa cuando logra resolver toda aquella etapa, a pesar de que no hubo más acumulación de masa conflictual o hubo menos acumulación de masa conflictual gracias a los eventos de las constelaciones esquizofrénicas. No cabe duda que había que sucederse, o debía sucederse, una fase exudativa en la fase reparadora, la postconflictuolítica A, intensa. Bueno, después que logró drenar todo, de que se logró drenar todo el grueso de ese gran edema cerebral, que vino justamente por solución de los conflictos. O sea, en la medida en que iba solucionando el conflicto, entraba en una fase en una fase exudativa que había que terminar. Recordemos que la clave es que el proceso tiene que tener una alternativa viable que se logró en la conversación con el doctor Hammer, y posteriormente, como condición básica, la más importante, que hay que terminar los procesos. No podemos parar el proceso y se acabó. No basta con la conversación. Ahí viene recuperar décadas de trastornos y conflictos, y hay que ser muy cuidadoso para que este proceso no se cebe con la vida del individuo. Afortunadamente, claro, que en el camino el brazo derecho perdió la capacidad de movilidad que tenía. O sea, vino como una vuelta atrás, y lo único que había era simplemente una solución. Solo la orientación cuidadosa y un seguimiento respetado por parte de los familiares y una comprensión por parte del niño no generó un problema cuando perdió entonces la movilidad del brazo que le quedaba. Esta la recuperó posteriormente, tras ocurrir el proceso de reparación, y se salió, cuando se rompe la constelación esquizofrénica por solución de los conflictos, pues sale del estupor. Se eliminan esos delirios constelares esquizofrénicos, y a partir de allí sus adormilados hemisferios cerebrales empezaron a trabajar de una manera más activa. Esto propició que el muchacho incorporara entonces todo su potencial para el proceso de curación. Y entonces hubo que salvar malestares físicos inmensos. Imagínense ustedes qué clase de vagotonía debió sufrirse como reparación tras, repito, 16 largos años de sufrimiento en soledad.
Bajo y aparte de la intervención quirúrgica inadecuada, de las noticias brutales a que fue sometido, pues bien, ante toda esta situación y el arduo trabajo que el niño puso, donde el niño puso todo su empeño, el muchacho ya puso todo su empeño, digamos que si el evento ocurre cuando él tiene 12 años y han pasado 16 años, estamos frente a un muchacho de 28 años, pero por lo que describe el doctor Hammer, ese muchacho de 28 años estaba como detenido en el pasado. Así que no pensemos en un muchacho robusto, fuerte, con toda una gran masculinidad característica de los 28 años. No, estamos hablando de un muchacho en el cual, en el medio de una homofilia, etapa homofílica o erótica, sufrió brutales impactos y como que se detuvo en ese tiempo. Pues bien, me imaginarán que podrán darse cuenta entonces cuánto hubo que salvar, cuántos collos hubo que salvar, hasta que cuando el cuerpo entró dentro de la fase sintomática parasimpático-tónica, la vagotonía, sin recurrir a medicamentos para que no volviera atrás el proceso desencadenado tras la solución de los conflictos de suspensión. Si le ponen medicamentos, obviamente viran atrás el proceso. En el mejor de los casos, en el peor, lo detienen y el muchacho fallece. Pero a mí, en cualquiera de los casos, no se utilizaron estos medicamentos, no faltaron intensos dolores por hipersensibilidad, había que reparar todos los ganglios que estaban afectados, cefaleas, dolores de cabeza intensísimos agravados por la suma de conflictos resolviéndose en cascada, y obviamente la mal considerada fiebre de alto grado. Todo esto sin acudir a medicina supresora de síntomas y trabajando en consonancia con la naturaleza, bajo una comprensión exquisita de qué estaba sucediendo dentro del cuerpo, del cerebro de aquel muchacho, de aquel extraordinario y fuerte muchacho, porque fue capaz de superar toda esta etapa. En este caso, el doctor Hammer empleó una terapia sintomática basada en la utilización de 30 gramos diarios de cortisona para sortear los obstáculos edematosos y logró llevar al paciente hasta la curación efectiva. Ciertamente, en mi experiencia, el manejo de la situación también, no estoy negando la efectividad, ni con mucho, la pericia del doctor Hammer. También pudo hacerse con el concurso de emplastos, como el espectacular efecto que tiene el emplasto de tofu sobre los focos de Hammer, que cuando están pletóricos de líquido, lo drenan de una manera intensa y pueden garantizar la eliminación de la mayoría de los síntomas, como las cefaleas y problemas asociados. Pues bien, tanto esto como yo lo he utilizado muchas veces en consejería de salud, son para el tratamiento de migrañas que están asociadas con la reiteración de procesos de acumulación excesiva, exudativa, en la fase postconflictolítica A. Las personas que asisten a mi práctica de consejería de salud, también pudo haberse utilizado la compresa de jengibre en algunos casos, que se ha mostrado súper espectacular, lo que bueno, con mucho cuidado, aquí la compresa de jengibre tendría que haber sido muy cuidadosamente utilizada. Y yo en particular, bueno, ustedes, los estudiantes que están en el curso, conocen la importancia extrema que le doy al manejo de los patrones emocionales utilizando las esencias florales de Bach, que tienen un nivel superior al de acción de todas las que he citado yo anteriormente. Bien, esta es mi apreciación, pero de ninguna manera estoy minimizando la impresionante labor del doctor Hammer, a quien considero toda una personalidad con un conocimiento exuberante de la nueva medicina germánica que es de su autoría. Solamente quiero recordar que conociendo los acontecimientos biológicos que subyacen en los 3 niveles, psiquis, cerebro y órgano, de la persona que transita estos programas de supervivencia, y no que está enferma, que está transitando por programas de supervivencia, como se supone, como no se supone en lo común. Recordemos, por ejemplo, cuando aparecen las constelaciones esquizofrénicas, en qué momento preciso vienen a resolver la situación que ya es inaceptable y logran salvar al muchacho en 2 ocasiones consecutivas. Pues bien, esta persona es posible de esta manera, utilizando este enfoque de los acontecimientos biológicos, en esta persona hacer un abordaje respetuoso y coherente, no solo de este muchacho, sino de cualquier ser humano, pero traigo este ejemplo por lo extraordinariamente interesante que es, y evitar sobre todo que el ser humano se ha convertido en un irrisorio y deshumanizado dato estadístico. Por último, para un poco que cerrar a modo de colofón,
quiero recordarles el tema del éxito del abordaje desde una comprensión del proceso. Si se podría estar tentado a pensar que estamos describiendo el éxito de un tratamiento psicológico y de emociones, nada más lejos de eso. Solo una cuidadosa comprensión de lo que acaecía dentro del paciente, un profundo conocimiento de los eventos que se avecinaban tras la conflictolisis, para evitar los problemas concomitantes, o más o menos manejarlo y ralentizarlo, o disminuir la intensidad de los síntomas después de tanto tiempo de acumulación de conflicto. Un profundo conocimiento de la fase exudativa o post-conflictolítica por acumulación de los edemas. Un profundo conocimiento también del evento del rol biológico que cumpliría las constelaciones esquizofrénicas, evitando suspenderlas antes de tiempo y utilizando justamente el momento preciso, previendo las brutales crisis epileptoides que debieron sucederse para la sucesión de esos conflictos en cascada en la etapa, y después, de una manera concomitante y cuidadosa, evitar que apareciese un problema en el medio de la etapa cicatricial urinaria, la postconflictolítica B. Todo esto fue manejado magistralmente para entrar por fin en una normotonía consecuentemente bien definida y adecuadamente propiciada. Hago esta observación porque yo escucho en muchos discursos triunfalistas de personas cuyo conocimiento de las redes biológicas y de los eventos que desencadenan su cumplimiento, y este discurso triunfalista muchas veces es muy limitado, llenan cuartillas de superfluas demostraciones respecto a que los problemas emocionales desencadenan los procesos morbosos corporales. Incierto. Llegando incluso a la desfachatez de equiparar a la nueva medicina germánica con una ciencia psicosomática. Es desfachatez, indudablemente. Y que en sus manos realmente no es más que especulación verbalista de una pseudoterapia complaciente a la hechura de los libelos modernos. Toda esta llamada de atención la dirijo a quienes, o está dirigida a quienes no pueden ayudar a un paciente porque simplemente no han comprendido la verdadera naturaleza de lo que el doctor Hammer denomina solución biológica del conflicto. Cita Hammer en particular en su experiencia de trabajo en centros psiquiátricos, donde si la experiencia es necesaria, se pretende hacer un trabajo psicoterapéutico para tratar conflictos biológicos con métodos superficiales, que es posible incluso que llegue a tener éxito de manera eventual, pero que no son capaces de comprender la magnitud de la responsabilidad que entraña la continuidad del despliegue del SBS posterior a la efectiva culminación, hasta la efectiva culminación de la neumotonía que sobreviene de manera natural. El doctor Hammer critica la labor de psicólogos, hipnoterapeutas, especialistas en programación neurolingüística, operadores de técnica de bioresonancia, psicólogos, en general todo un conjunto de terapeutas que no tienen idea de lo que está pasando dentro del individuo y se lanzan cual aves de rapiña a trabajar sobre un conflicto biológico sin tener idea, a eliminar un síntoma sin tener idea de cuáles son los posibles daños que pueden generar en el individuo. Hay quien pueda decirme, no, pero no lo saben, la ignorancia no es argumento, no hagas terapia entonces. Simplemente. En un curso de profundización que voy a dictar respecto a terapias a aplicar en caso de los conocimientos de la nueva medicina germánica, quizá yo tenga oportunidad de mostrar cómo a veces una técnica de hipnosis profunda puede crear un nuevo DHS con consecuencias incluso peores. La clave, en resumen, está en comprender a cabalidad que no hay realmente SBS malignos que deben ser eliminados. Esto es inaceptable. Hasta cierto punto en personas comunes, esto es aceptable. En personas comunes es inaceptable en un terapeuta. Las personas que están engañadas o amedrentadas por la propaganda oficialista es probable que pueden llegar a pensar que hay DHS que son malignos, pero las personas que se respeten a sí mismos y que tengan una noción de cómo trabaja fundamentalmente el cuerpo humano y que están conscientes y son responsables de su acción como terapeutas, no pueden aparecer con la historia de que están enmendando la plana jugando a ser Dios. Simplemente, para entender al ser humano hay que entender la naturaleza de los procesos que en él suceden. Yo cierta vez conversaba con una persona de esas que se denominan versadas en las terapias naturales. Y se decía incluso, aquí todo el mundo ahora es conocedor de la nueva medicina germánica. Se leen 3 páginas de internet y seme de nueva medicina germánica. Es risible, pero bueno, esta persona me impresionó. A mí me impresionó mucho al ver su rostro de desconfianza y recelo cuando le comenté
que no hay tal maldad en el proceso canceroso. Una persona que había leído la nueva medicina germánica, o que decía que conocía de la nueva medicina germánica, que la utilizaba en sus terapias. No le da mucho caso a lo que la gente a veces dice. Y el resultado fue que si la persona, le comento a ese individuo, que si la persona logra salirse del pánico por encargo, que se ha fabricado el profeso por la propaganda maledicente que llena los medios de divulgación, la supervivencia en caso de cáncer puede llegar, sin estirar los números, a un rango entre el 95 y 98% de los casos. La cara que puso esa persona fue realmente asombrosa y sobre todo muy ilustrativa de cuán poco nivel de conciencia tenía de lo que significa el reconocimiento de las leyes de la nueva medicina germánica. Repito, la supervivencia de los casos de cáncer, sin estirar números, en la nueva medicina germánica oscila en un rango entre el 95 y 98% de casos totales de curación y supervivencia. Yo no quiero terminar esta exposición, no puedo, de veras, sin hacer mención del papel de la familia de Jean. Ojalá. Yo he tenido oportunidad de familias trabajando con pacientes cancerosos en situaciones dramáticas y estas familias han sido protagonistas del espectacular éxito de la persona afectada. Hemos trabajado conjuntamente y ha sido extraordinario. Por eso quiero mencionar el caso del papel de la familia de Jean, que a pesar del desconocimiento que tenían, siempre tuvo la interés de no meterlo en un hogar para discapacitados. Típico, eso es muy común, muy común. Alrededor nuestro vemos como cuando aparece un problema de un niño con discapacidad, lo interna inmediatamente en un ámbito desconocedor, un ámbito que no es su territorio, con el riesgo de la aparición de nuevos conflictos por pérdida de su contexto social, de su contexto familiar, del calor de la familia. No, la familia de Jean no lo hizo. Por largos años siguió al lado del niño, luchando con él, tratando de funcionar como amorosos familiares, y sin embargo vemos como otras personas pues sueltan así, literalmente, a sus familias, a sus seres discapacitados con estados de invalidez, en un hogar, entre comillas, para discapacitados, donde realmente, a pesar de que realmente esas personas se ufanan con la inmensa y tremenda palabra que apenas ellos conocen por confusión de los sentidos, aún cuando su edad sea avanzada, y se autotitulan como responsables. Vamos a ver en la próxima charla los temas relativos a la alergia y los dejo con este aleccionador e interesantísimo ejemplo del abordaje de la nueva medicina germánica en un caso muy, muy dramático que el doctor Hammer le llamara las consecuencias del primer cigarrillo.